Saludos en el nombre del Señor Jesús. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra de Dios. Hoy empezaremos una serie corta sobre el Espíritu Santo. Tendremos nuestra parte 1. ¿Quién es el Espíritu Santo y su obra en general? Primero leamos una parte de las Escrituras y como siempre vamos a orar. Dice la Escritura: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 2. Oremos. Señor Dios, permítanos en este momento entrar hasta su presencia para rogarle su sabiduría y su gracia, a fin de que podamos estudiar su palabra y en ella tomarnos y asirnos a su palabra, a fin de que ella en nuestra mente y corazón dé el fruto deseado. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? Dado que el Espíritu Santo es un ente que en las Escrituras Sagradas, la Biblia, tiene un papel preponderante en la economía divina, sea en la creación, revelación, salvación, regeneración, etc., se hace vital conocer quién es o qué es y qué papel desempeña en el plan de Dios y en el plan de la Biblia. Pues, debido a esto, no se le ha estado dando la importancia que merece, ni ha tenido el eco que le corresponde y que haga al creyente depender de él. Por el contrario, se han vertido muchas opiniones respecto al Espíritu Santo que no permiten con claridad usufructuar de su obra y bendición. Así es que hoy brevemente veremos algunas de las posiciones teológicas que se vierten en los diferentes grupos considerados cristianos en torno a la naturaleza del Espíritu Santo, así como también a su obra en general. Así que primero veamos las posiciones teológicas sobre el Espíritu Santo. 5 vamos a ver de las posiciones teológicas interpretativas más conocidas en nuestro medio. La primera es la interpretación unitaria. El unitarismo comparte la visión de un Espíritu Santo impersonal que actúa siendo el poder o fuerza activa de Dios. Según las interpretaciones de carácter unitario, el Espíritu Santo es una fuerza o cualidad divina, al modo de la sabiduría, la belleza, el amor o la bondad. Por tanto, considera que el Espíritu Santo es un algo y no un alguien. Esta posición fue abrazada por el grupo de los Testigos de Jehová. Esta doctrina se la conoció en términos del monarquianismo, o la creencia en un solo rey o monarca, que es Dios y nadie más. Tenemos una segunda, la interpretación arriana. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, que vivió entre el 250 y el 335 después de Jesucristo. Fue un presbítero de Alejandría, en Egipto. El arrianismo es una creencia cristiana que afirma que Jesucristo es un ser creado. Por eso es hijo y está subordinado a él, por tanto, inferior a Dios Padre. Y el Espíritu Santo es otro ser creado, inferior al Padre y al Hijo. Esta es una posición jerárquica. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios el Padre. Por tanto, el Espíritu Santo es una entidad espiritual o naturaleza angélica de condición excelsa, muy cercana a la divinidad, pero diferente a ella por su condición de criatura, y está sujeta al Padre y al Hijo. Tenemos una tercera, la interpretación unicitaria. No confunda con la unitaria. Esta es la unicitaria. El unicitarismo es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante que cree en un Dios unipersonal. El unicitarismo
es estrictamente monoteísta y cree que existe solo un único Dios conformado por una sola entidad, que no está mal. Ellos no lo consideran al Espíritu Santo como una fuerza impersonal, como el unitarismo, ni una entidad aparte de Dios, como el arrianismo, o una persona espiritual divina y distinta de Dios el Padre, como el trinitarismo. Según las interpretaciones de la unicidad de Dios y de los unicitarios, el Espíritu Santo es identificado como el mismo y singular Dios eterno, ya que Dios es Espíritu y es Santo, por lo cual es llamado Espíritu Santo. Para ellos, solo hay un Dios que actúa en diferentes manifestaciones. Entonces, para ellos el Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose en poder. Esta posición fue abrazada por una parte del pentecostalismo llamado unicitario. El pentecostalismo unicitario, conocido como el del nombre de Jesucristo, es una de las 5 ramas del pentecostalismo moderno, cuya posición es que Jesucristo es el Dios único, que se manifiesta en diferentes formas. Por ello, practican el bautismo en el nombre de Jesús, en lugar de seguir la forma trinitaria del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este grupo abrazó la teología modalista, pero prefieren utilizar el término unicidad. Vamos con la cuarta, la posición triteísta. Según las interpretaciones de carácter triteísta, el Espíritu Santo es otro Dios que comparte con Jehová o Yahvé Dios y con Jesucristo el Verbo, la palabra encarnada, otro Dios. Así que el triteísmo es un politeísmo de exactamente 3 dioses. Asume al Espíritu Santo como un ser increado e independiente. Y también tenemos como quinta la interpretación trinitaria. La posición de interpretación trinitaria es que creen en un solo Dios, compuesto de 3 personas que comparten los mismos atributos. En este sentido, la palabra Dios es un título o unidad de gobierno, poder, etc., que está compuesta de 3 personas divinas e iguales en esencia, aunque diferentes en personalidad, y que conforman un solo Dios en unidad. Por tanto, el Espíritu Santo es una persona divina, igual al Padre y al Verbo divino encarnado, Jesucristo. Esta doctrina es compartida por católicos romanos, ortodoxos y la mayoría de las denominaciones protestantes mayoritarias, como los evangélicos. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si bien la teología cristiana tiene como base la Biblia, la mayoría de la teología utiliza también otros textos adyacentes a la Biblia, así como el uso de metodologías filosóficas. Lo que sí se encuentra en la Biblia, de una manera inequívoca, es que el Espíritu Santo es el poder divino, no creado sino creador, trascendente al hombre pero capaz de morar en el corazón y el espíritu humano, y participa plenamente de la vida y autoridad de Dios, y por medio de él, Dios se manifiesta más frecuentemente en el cosmos y la experiencia humana. No solo como una mera fuerza o influencia buena, como muchos erróneamente la quieren hacer aparecer, especialmente considerando que el Espíritu Santo por su misma naturaleza no se presta a representaciones, por lo que creen que se trata de la fuerza interna de Dios o un principio divino, o algunos inclusive filosofando dicen que es la idea del espíritu de la religión. Quizás se debe a que el Espíritu Santo en las Escrituras bíblicas se lo conoce como el Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, y por los símbolos de aliento, viento, paloma, fuego y dedo de Dios. Pero en la Biblia el Espíritu Santo se presenta por sus atributos, tan Dios como el Padre y el Hijo. Por ello es que, por medio de estos breves mensajes, se tratará de una manera sistemática
encontrar en las escrituras bíblicas su personalidad, deidad y obra tanto en la creación, la salvación y su relación con los creyentes y con los incrédulos. Veremos también su actuación antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Él en el plan divino de salvación, para finalmente diferenciar los términos templo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Así es que permítame entrar. Vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo, cómo se asume en las Escrituras. Una persona lo es por sus cualidades, mas no por su parte física corporal. Cualidades como intelecto, razonamiento, voluntad propia, sentimientos bajo su voluntad, lenguaje, etc. En las Escrituras son evidentes estas manifestaciones de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas manifestaciones como, por supuesto hay muchas, solo veremos algunos versículos que afirman esto, aunque hay muchos versos que lo dicen, pero por el tiempo veremos unos cuantos nomás. Primero, intelecto. Facultad mental de una persona que le permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es el intelecto. El Espíritu Santo muestra este atributo. La Biblia dice al respecto: sobre él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. También dice Pablo escribiéndoles a los Corintios: pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Corintios, capítulo 2, los versos del 11 al 12. Otra de las características son las emociones. Las emociones son sensaciones de la personalidad cuando un estímulo es percibido por algo o alguien. La Biblia dice del Espíritu Santo que tiene emociones y que muestra esta personalidad. Por ejemplo, dice: pero ellos se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Isaías 63:10. Y Pablo escribiéndole a los Efesios dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. También enseña. ¿Qué es la enseñanza? Es la capacidad de una persona para comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, etc. Del Espíritu Santo se dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Dijo el mismo Jesús en Juan el capítulo 16, el verso 13. También consuela. ¿Qué es el consuelo? La capacidad de una persona para ayudar a alguien a superar alguna aflicción o dolor sentimental. La Biblia expresa del Espíritu Santo: pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Dijo Jesús en Juan capítulo 14, el verso 26. También guía. La guía es la capacidad personal para dirigir a alguien, indicar el camino a seguir o conducir hacia una meta o lugar. Pablo escribiendo a los romanos dijo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. También intercede. Interceder es la capacidad de una persona para actuar en favor de otra persona, a fin de conseguir un bien o librarle de un mal. Dice Romanos: y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque
¿Cómo debiéramos orar? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Redarguye. Redarguir es la facultad de una persona para argumentar, de tal manera de convencer en favor de algo correcto. La Biblia dice del Espíritu Santo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 16, el verso 8. También ordena o manda. Esta es una facultad personal para expresar autoridad a fin de que otra persona u personas obedezcan. Dice la Escritura: el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos capítulo 8, verso 29. También dice que mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos capítulo 3, el verso 2. También dicen Hechos: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Se da cuenta? Y hay otra, una última por lo menos, hay muchas más, pero hablemos. Él también da testimonio. Esto es la acción de una persona para declarar, demostrar, asegurar o verificar un hecho. La Biblia dice del Espíritu Santo: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan capítulo 15, verso 26. Estos pocos ejemplos, de los muchos en la Biblia, muestran que estas son manifestaciones de una persona y no de una fuerza activa. Usted y yo somos personas no por tener un cuerpo, sino por los atributos de personalidad que tenemos. Así es que en la Biblia se muestra que el Espíritu Santo tiene los atributos de una persona. Se entristece, tiene emociones, tiene voluntad propia, sabe ordenar, tiene inteligencia, etcétera, etcétera. Habla. Vamos a una segunda: la deidad del Espíritu Santo. Así es que de la misma manera, la divinidad del Espíritu Santo es clara en las Escrituras. ¿Dónde se manifiesta el atributo de Dios? En la fórmula bautismal aparece en igualdad con el Padre y con el Hijo. Por tanto, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que entienda que no dijo en los nombres, sino en el nombre, considerado que era una unidad, aunque algunos dirán que dijo en el nombre diciendo que era un solo ser. Está hablando de una unidad. Por ejemplo, veamos, en el caso de Ananías y Zafira, se dice categóricamente que le habían mentido al Espíritu Santo y por tanto le habían mentido a Dios. Leo la parte pertinente de Hechos, el capítulo 5. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos capítulo 5, los versos 3 y 4. Pero así como para ser personas se requiere también de ciertos atributos, para ser Dios se requiere poseer ciertos atributos que son imprescindibles y que el Espíritu Santo los posee. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, ser eterno. O sea, esto quiere decir que no tiene principio ni fin. Dice Hebreos 9, el verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo? También se dice que es santo. Este es un atributo de Dios que lo separa de todos los demás seres creados.
La santidad de Dios es más que solo su perfección y pureza, es la esencia de su trascendencia y majestuosidad. Así es que el Espíritu Santo habla de Jesucristo y dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Sabio. Esto es que provee y utiliza los mejores medios para lograr los más excelentes fines, de manera absoluta, incalculable e inagotable. Dice Isaías, en él reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. También es omnipotente, es decir, que todo lo puede. Dice el Salmo 139, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, los versos 7 al 12. También es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Dice Primera de Corintios, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, los versos 10 y 11. También omnipresencia. Esto quiere decir que está en todas partes. Por eso es que en el Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Salmo 139, los versos 7 y 8. Con estos pocos ejemplos de los muchos existentes, podemos ver que el Espíritu Santo asume divinidad, así como muestra tener los atributos de Dios. Ahora veamos la obra del Espíritu Santo en general. Primero, la obra en la creación. Al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo participa activamente en la creación del universo. Es quien se mueve sobre el mundo para llenarlo y ordenarlo. Dice en Génesis, y la tierra estaba sin orden y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. También es el que adornó los cielos, su hermosura, encanto, pero también todo el complejo sistema del cosmos se mantiene en una forma armónica, de tal manera que la vida está garantizada, y lo hace el Espíritu Santo. Dice Job, con un soplo despejó los cielos y su mano atravesó a la serpiente furtiva. Aquí soplo señala el Espíritu Santo. Job 26:13. Tomó participación activa en la creación del ser humano y de proveerle vida, diferente a los demás seres. Dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. También dice en Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplace sobre la tierra. Génesis 1:26. Ajá, y es quien continúa ejecutando la permanencia de la vida en el universo y la reparación de los daños que en él ocurren. ¿Sí sabe que el Espíritu Santo hace esto? Dice, envías tu hálito, o sea, su espíritu, y son creados, y renuevas la superficie de la tierra.
Salmo 104, el verso 30. Así es que en la creación pasa muy activo. También en la revelación. La revelación bíblica es obra del Espíritu Santo, efectuada en dos sentidos esenciales. Primero, en la inspiración a los autores humanos para que escriban correctamente el mensaje de Dios. Dice 2 de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. También dirá Isaías, en cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho Jehová. Isaías 59:21. También dijo Jesús, pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. También en Hechos dice que como ellos no estaban de acuerdo entre sí, se iba cuando Pablo les dijo una última palabra y dijo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo, está en Hechos capítulo 28, el verso 25. Y un último verso para leerles es 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos 20 y 21. También en iluminar a quienes leen las Escrituras, a fin de que entiendan correctamente la comunicación de Dios al ser humano. Por eso Jesús en Juan dice, el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. En el capítulo 16 mismo, el verso 13 dirá, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:13. Y Pablo a los Corintios les dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Primera de Corintios capítulo 2, los versos del 10 al 12. Como puede darse cuenta, el Espíritu Santo, como una persona, con sus cualidades y sus atributos de Dios, forma parte de la economía divina en el plan eterno de Dios y su plan salvífico del ser humano. Ahora, usted y yo hemos analizado brevemente las Escrituras y hemos encontrado que el Espíritu Santo muestra personalidad, muestra divinidad, deidad y, por supuesto, ha tomado un papel preponderante tanto en la creación como en la revelación de la palabra del Señor. Continuaremos estudiando al Espíritu Santo. Ahora oremos, por favor. Señor, gracias, muchísimas gracias por permitirnos entrar en su palabra. Y si bien tenemos que leer todo aquello que de alguna manera los teólogos tratan de encontrar, no hay mejor manera que aquella que encontramos en las Escrituras, su palabra eterna, porque es el Espíritu Santo mismo quien nos guía a toda sabiduría y conocimiento. Permítanos depender de Él, para que Él ilumine nuestra mente y nuestro corazón,
y entender sus planes eternos para nuestra vida y para salvación de la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado. Nos veremos pronto con otro mensaje. Hasta entonces.